La vecindad siempre había sido un lugar de superficie. Nadie miraba más allá de las paredes desconchadas y los problemas de renta. Sin embargo, en el centro del patio, justo bajo el chorro seco de la fuente inoperante, el chavo notó algo. Estaba jugando a las canicas con Kiko, cuando una de ellas se deslizó y se perdió. No cayó en el desagüe, sino que rodó bajo el pedestal de piedra de la fuente. Al asomarse, el chavo sintió un aliento frío y húmedo en la cara. No era el olor a humedad habitual. Era un aire espeso, con un trasfondo ferroso y dulce, como sangre vieja y óxido. Kiko, se me fue mi canica. Kiko, siempre temeroso de lo desconocido, se cruzó de brazos. ¡Ay, ya cállate, cállate, cállate! A lo mejor se la comió la bruja del 71. Ignorando la broma, el chavo empujó una pequeña losa floja en la base de la fuente. Cedió con un raspado de piedra seca. Lo que se reveló no era un simple agujero, sino una fisura perfectamente circular, rodeada por ladrillos antiguos y musgo. La canica estaba allí, a unos pocos centímetros, brillando débilmente. El chavo metió la mano. El aire que salía de la fisura era ahora más intenso, y el olor, más fuerte. No solo a metal, olía a carne cruda en descomposición. Encontró la canica, pero también rozó algo más, algo pequeño y duro, parecido a un hueso diminuto. Rápidamente, sacó la mano. Mira, Kiko. Aquí hay un túnel. Kiko se acercó, y su rostro redondo se descompuso al ver la oscuridad absoluta que absorbía la luz del patio. No, no me gusta, chavo. Parece que tiene algo feo. La chilindrina, que llegó atraída por la novedad, se adelantó con su curiosidad insaciable. ¡Ay, qué miedosos! Déjenme ver. Ella se arrodilló, aspiró profundamente, y se enderezó con una mueca. Huele a pata de Don Ramón con queso rancio. ¡Qué asco! Pero sus ojos brillaban con la adrenalina de lo prohibido. Mientras discutían, un grito repentino los sobresaltó. Doña Florinda, histérica, salió de su casa. Tesoro, mira. Mi mantilla favorita, la de la visita del profesor Girafales, está destrozada. Parece que un animal la atacó. Y no es el perro de la esquina. Tenía que ser el chavo, ¿verdad? Chavo. El chavo, con el corazón latiéndole como un tambor, negó en silencio. Pero esta vez, la acusación no le dolió tanto. Estaba distraído por el pensamiento de que, de alguna manera, lo que estaba bajo la fuente y el inexplicable desastre de Doña Florinda estaban conectados. Esa noche, el chavo durmió con el hueso diminuto bajo su almohada. Parecía la falange de un dedo muy pequeño. Soñó con un sótano infinito, y en el centro, una figura alta y delgada que reía sin sonido. Al día siguiente, la curiosidad de los niños era más fuerte que su miedo. La chilindrina, ingeniosa y macabra, encontró la forma de ampliar el agujero. Usando el palo de escoba de Don Ramón y un cincel robado, lograron mover el pedestal de la fuente lo suficiente para revelar una abertura en forma de pozo, estrecha pero transitable para un niño. Miren. Es un sótano de verdad. Vamos a encontrar un tesoro, chavo. Exclamó ella, ya imaginando joyas. El chavo, sin embargo, no pensaba en oro. Pensaba en el olor. Ahora, al borde del pozo, era casi insoportable. Una mezcla de sangre, tierra mojada y algo dulzón y artificial, como medicina vencida. Kiko, aterrorizado, se negó rotundamente a bajar. Yo no entro. Abajo están los fantasmas que me van a quitar mis globos. La chilindrina amarró una linterna vieja, un milagro encontrado en la basura, a una cuerda y la bajó. La luz reveló ladrillos de piedra negra, húmeda, que descendían en espiral. El suelo estaba cubierto de fango y marcas. No eran pisadas. Eran rasguños profundos, como si algo pesado y con garras hubiera sido arrastrado. Yo primero. Declaró la chilindrina. Bajó, resbalando y tosiendo por el aire viciado. El chavo la siguió, sintiendo como el frío le perforaba las ropas. El túnel era corto y desembocaba en una cámara circular de 10 metros de diámetro. El aire era pesado, asfixiante.
En el centro, una estructura de piedra desgastada parecía una mesa de sacrificios o, quizá, un altar. Lo que había sobre ella no era oro. ¡Ay, chavo, mira! La Chilindrina apuntó con su linterna. Había huesos esparcidos. No eran huesos de pollo. Eran blancos, pulidos por la humedad, y dispuestos con una intención macabra. Lo más horrible era una pila de trapos y ropas viejas, empapadas en el fango y endurecidas. El chavo reconoció un trozo de tela. El estampado floral de la mantilla de Doña Florinda, la que supuestamente había sido destrozada por un animal. Estaba desgarrada y teñida de un color marrón oscuro que no era barro. Mientras inspeccionaban, la luz de la linterna se posó en la pared. Había símbolos grabados, antiguos, que parecían runas. No tenían sentido, pero al mirarlas, la Chilindrina sintió náuseas. De repente, un sonido. Un arrastre lento, metálico, proveniente de una pequeña abertura cubierta por una pesada cortina de cuero. El sonido cesó tan pronto como comenzó, pero la Chilindrina y el chavo se quedaron paralizados. «Vámonos, chavo», susurró la Chilindrina, su bravuconería hecha jirones. Al salir, prometieron a Kiko que habían encontrado nada más que ratas gordas. Pero sabían que habían encontrado un secreto que no pertenecía a la luz. El sótano se convirtió en la obsesión silenciosa de los niños. Dejaron de jugar a la pelota. Ahora solo se susurraban susurros sobre el lugar de los huesos. Kiko, a pesar de su negativa a entrar, se convirtió en la víctima indirecta del sótano. Una tarde, su balón favorito, su bien más preciado después de su mamá, se desinfló inexplicablemente. No explotó, simplemente se deshinchó, como si el aire hubiera sido succionado. Al día siguiente, Kiko encontró ambos objetos, pero no en el patio. El chavo y la Chilindrina lo vieron temblar incontrolablemente junto a la entrada del sótano. Kiko no lloraba, solo hipaba, señalando con el dedo tembloroso hacia la fisura. Mi balón, su balón estaba en la entrada, pero no desinflado. Estaba perforado por todas partes, como si docenas de agujas hubieran sido clavadas en el cuero. Y sobre la superficie, escrito con un líquido seco de color púrpura oscuro, estaba una única letra mayúscula y temblorosa. «Me lo regresó», gritaba Kiko, con voz finita. «Me lo regresó la cosa de ahí abajo. Pero ahora está enfermo». La Chilindrina se atrevió a tomar el balón. Al tocar la mancha púrpura, el olor a metal rancio regresó con fuerza. Esa noche, la Chilindrina tuvo su propio encuentro. Durmiendo en la cama con su padre, un ruido la despertó. Abajo, en el patio, vio una sombra delgada y alta. No se movía como una persona. Se deslizaba, y se detuvo justo frente al barril. La sombra pareció inspeccionar el barril vacío. Luego, con una agilidad antinatural, la sombra se agachó y dejó algo. A la mañana, la Chilindrina corrió a la fuente. Sobre la losa, encontró su pequeña muñeca de trapo favorita. Estaba sentada, con una sonrisa cosida que no tenía antes. La sonrisa estaba hecha con hilo de seda roja y sus pequeños ojos de botón habían sido reemplazados por dos fragmentos de piedra negra pulida, idénticos a los ladrillos del sótano. Al verla, el chavo sintió un escalofrío. El regalo no era un juego. Era una advertencia. Quien viviera abajo, no solo los conocía, sino que usaba sus objetos más preciados para infundir terror. Y lo peor, parecía disfrutarlo. El terror de los niños era contagioso, y pronto, los adultos notaron la anormalidad. Kiko ya no comía y miraba a su madre con una desconfianza constante. La Chilindrina balbuceaba sobre sombras y huesos. Y el chavo ya no causaba problemas, una calma que era peor que cualquier desorden. Doña Florinda, convencida de que don Ramón estaba drogando a los niños para que la acusaran, armó un escándalo. «Viejo flojo. Seguro que estás envenenando el agua para que los niños se enfermen y no te reclamen el alquiler». Don Ramón, harto de la situación y genuinamente preocupado por su hija, decidió investigar. Los niños le contaron con voz temblorosa sobre el sótano. Un sótano. Con razón, si esta vecindad está más podrida que mi suegra. Don Ramón se armó de valor. Tomó el hacha vieja que usaba para cortar leña, que en realidad nunca cortaba, y una linterna de aceite. Movió el pedestal de la fuente y se deslizó por el túnel.
El hedor lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, haciéndole cerrar la boca y respirar por la nariz. Era el olor a muerte estancada. Llegó a la cámara circular. La linterna de aceite revelaba la escena con un resplandor amarillento y aterrador. Vio la mesa de piedra, los huesos. Pero había algo nuevo. Sobre la mesa, había una caja de madera pequeña y ornamentada. Don Ramón se acercó, el corazón martillándole en el pecho. Levantó la tapa. Dentro, no había oro. Había un diente de leche, perfectamente limpio, y a su lado, una trenza de pelo humano, suave y rubia. Y, lo más desgarrador, una pequeña chicharra de juguete. La chicharra que había usado el profesor Girafales la última vez que había visitado. Don Ramón sintió que la sangre se le helaba. El profesor Girafales llevaba desaparecido más de una semana. Doña Florinda había dicho que se había ido de viaje. Pero aquí, en el barro del sótano, estaba el testimonio de un final horrible. Mientras sostenía el hacha con manos sudorosas, notó la pesada cortina de cuero. La empujó con el pie. Detrás, había un pasillo estrecho que se adentraba en la oscuridad. El hedor se intensificó. Don Ramón encendió la linterna y avanzó. El pasillo era una galería de los horrores. Las paredes estaban cubiertas, no de runas, sino de dibujos infantiles. Crayón sobre piedra húmeda. Dibujos de casas, soles, y figuras humanas. Pero las figuras humanas estaban desmembradas, y de las casas salían lágrimas de color púrpura oscuro. En el centro del pasillo, clavado en la pared con un clavo oxidado, colgaba un trozo de papel. Era la página de un cuaderno, escrita con una letra perfectamente caligráfica. No era una amenaza, era una lista. Una lista de la compra. Y en el fondo, con una caligrafía temblorosa, se leía: 1. Harina. 2. Leche. 3. Sangre, tipo O. Don Ramón salió del sótano con la cara blanca como la cal. No dijo nada. Simplemente tapó la entrada con el pedestal, y se sentó en su silla, fumando un cigarrillo con manos que no paraban de temblar. El secreto lo había infectado. Don Ramón intentó advertir a doña Florinda, pero esta, al verlo pálido y sudoroso, asumió que era una de sus artimañas para no pagar la renta. No me salgas con cuentos de brujas, don Ramón. Lo que tienes es miedo al trabajo. Pero el sótano no esperaba la fe de los adultos. Actuaba por sí mismo. Al cabo de unos días, la Chilindrina notó que la puerta trasera de la casa de don Ramón estaba siempre entreabierta. Una noche, mientras todos dormían, ella se deslizó. El túnel estaba más oscuro que nunca. Esta vez, fue sola. Llegó a la sala principal y sintió una curiosidad malsana por el pasillo que su padre le había prohibido. Entró, pasando por debajo de los dibujos infantiles. Al final del pasillo, había otra cámara, esta vez rectangular y sorprendentemente espaciosa. Estaba vacía, a excepción de una cosa: un espejo. El espejo era antiguo, con un marco de madera oscura. Estaba roto en 100 pedazos, pero los fragmentos estaban pegados entre sí de nuevo, formando un mosaico distorsionado. La Chilindrina se acercó, sujetando la linterna con manos temblorosas. Al mirarse, no vio su rostro. Vio el rostro del chavo, pero desfigurado, pálido, y riendo sin sonido, con la boca abierta en un grito silencioso. Asustada, se dio la vuelta para huir, pero tropezó. Su linterna se cayó y rodó bajo el espejo. Mientras gateaba para recuperarla, vio que el espejo no estaba roto. El vidrio estaba en perfectas condiciones, pero debajo, la imagen que proyectaba estaba grabada en la pared. Y no era el rostro del chavo. Era el rostro de doña Clotilde, la bruja del 71. Pero no con su ropa normal. Llevaba una túnica oscura y tenía un cuchillo ceremonial en la mano, levantado sobre una figura borrosa que gritaba en el barro. La Chilindrina se cubrió la boca para sofocar el grito. Regresó corriendo, tropezando con un pequeño paquete que había dejado la sombra. Era el silbato de Kiko, el que emitía el gemido gutural. Ahora, el silbato estaba atado a un trozo de cabello. Un cabello canoso, lacio, que no se parecía al de su padre ni al de doña Florinda. Cuando salió, sintió que había dejado no solo su miedo, sino también una parte de su inocencia, en ese cuarto de los espejos rotos.
La paranoia se apoderó de ella. Si doña Clotilde estaba detrás de esto, ¿qué significaban los dibujos infantiles? ¿Y por qué el sótano se revelaba ahora? Doña Florinda, ajena a la incursión de la Chilindrina, estaba al borde de la histeria. Kiko había desarrollado una tos constante y se negaba a comer cualquier cosa que no fuera té de manzanilla. Su principal preocupación, sin embargo, era la ropa. Don Ramón, viejo ratero. «Me estás robando el jabón en polvo», gritó un día. Había lavado y relavado la ropa de Kiko. Sus pantalones de marinero, su camisa, sus gorros, todo, especialmente el que tenía el estampado de pirata, salía de la tina con una mancha oscura que el jabón no podía eliminar. La mancha no era de barro, sino que parecía infiltrarse desde dentro de las fibras, volviéndose más grande con cada lavado. Un día, al colgar la ropa, se fijó bien. La mancha en los pantalones de Kiko era roja oscura, casi negra, y olía débilmente a metal. «Kiko, ven acá. ¿Dónde te has estado metiendo? Esto es sangre». Kiko, aterrorizado por la palabra sangre, solo tosía y señalaba la barriga, luego la fuente. Doña Florinda, por una vez, dudó de su propia acusación. No le cabía en la cabeza que su tesoro pudiera ser un vándalo. Pero algo andaba mal en la vecindad. El ambiente era pesado. Los pájaros habían dejado de cantar. Movida por una mezcla de pánico maternal y miedo a las enfermedades, doña Florinda tomó un desatascador y lo metió en el pozo de la fuente. Lo empujó con rabia, pensando que don Ramón había bloqueado el desagüe. El desatascador no encontró tubería, solo un hueco de aire y, finalmente, algo elástico. Tiró. Salió el desatascador. En el extremo, enroscado, había un objeto pequeño, de cuero, desgarrado y muy sucio. Era un monedero infantil con un broche de metal brillante. Dentro, no había dinero, sino dos fotografías viejas y borrosas. En una, doña Florinda se reconoció a sí misma, joven y radiante, sosteniendo una torta recién horneada. En la otra, reconoció a una mujer que no había visto en 20 años. La esposa de señor Barriga, la que supuestamente había huido con un vendedor de seguros. Doña Florinda sintió que el mundo daba vueltas. ¿Qué hacía el monedero de la esposa de señor Barriga en el sótano? ¿Y por qué su torta de cumpleaños, el mismo día en que la esposa de señor Barriga había desaparecido, estaba rota en la foto? La histeria se convirtió en un terror frío. Doña Florinda miró sus manos. La mancha roja en los pantalones de Kiko no era suya. ¿De quién era la sangre que el sótano no dejaba ir? Señor Barriga, por su parte, vivía su propia pesadilla burocrática. Los recibos de alquiler estaban siendo devueltos. No con el aviso de inexistente, sino con una sola frase manuscrita. Pagado en carne, decidió enfrentar el misterio. Armado con su maletín, entró por la fuerza al apartamento de don Ramón, que ahora estaba vacío, y luego se dirigió al sótano, empujado por la rabia y el recuerdo de su esposa. El hombre gordo y tranquilo descendió con dificultad. Al llegar a la cámara circular, su aliento se detuvo. Vio los huesos, el altar. Se acercó a la mesa de piedra. Allí, donde antes había habido un diente y una trenza, ahora había un cuaderno grueso, encuadernado en cuero marrón. Era el libro de las ofrendas. Señor Barriga lo abrió con dedos temblorosos. No era un diario, sino un registro contable. Cada página estaba perfectamente escrita, con letra pulcra y elegante. El libro registraba los nombres de inquilinos o visitas y las contribuciones que habían hecho. Día 1. Vendedor de globos. Contribución. Alegoría de la niñez. Saldo. Cuerpo desmembrado. Día 15. Vendedora de camales. Contribución. Fuego y sabor. Saldo. Nada más que ceniza. Día 100. Profesor J. Contribución. Sabiduría y nobleza. Saldo. Osamenta limpia. Cabeza separada del cuello. Señor Barriga vomitó en el barro. El libro no era una fantasía. Era una contabilidad de asesinatos rituales. Pasó las páginas frenéticamente, buscando la entrada de su esposa. La encontró en la sección de pagos antiguos. Día 365, aniversario. Contribución. Fidelidad y hogar. Saldo. Alma rota, cuerpo incinerado en la cisterna. El libro explicaba el horror.
La vecindad no era un conjunto de viviendas. Era una trampa. El sótano era un lugar de sacrificio. Y el dueño, el guardián, no solo había matado, sino que había asignado a cada víctima un valor simbólico. Señor Barriga, el hombre de los números, entendió la cifra. Entendió por qué la renta nunca se cobraba del todo. El verdadero pago era el sacrificio. Y el guardián había utilizado la vecindad para atraer víctimas inocentes. Pero lo más terrible llegó al final del libro. La última página, recién escrita, decía: hoy, el guardián celebra su éxito. El nuevo pago será el hambre y la inocencia que quedarán. Debajo, solo un nombre: el Chavo. Señor Barriga salió a la luz del día, su corazón reventando en terror. No solo había un asesino. Había un sistema, un ritual, y el Chavo iba a ser el siguiente. Capítulo 8. El secreto de la vieja bruja. Don Ramón y doña Florinda, ahora unidos por un terror compartido y silencioso, se encontraron por la noche en el patio, mirándose con una mezcla de miedo y comprensión. Ambos tenían pruebas: la trenza y el monedero. Ambos sabían que la culpa no era mutua, sino externa. ¿Viste algo en el sótano, don Ramón?, susurró doña Florinda, sus rulos empapados de sudor. Vi un pasillo de dibujos. ¿Y la chicharra del profesor Girafales?, respondió él, su voz un murmullo roto. Yo encontré el monedero de la esposa de señor Barriga. Y la mancha en la ropa de Kiko no es barro. La única conclusión a la que podían llegar era la más obvia en un mundo de supersticiones. Doña Clotilde, la bruja del 71. Los tres, don Ramón, doña Florinda, y señor Barriga, que llegó jadeando, irrumpieron en el apartamento 71. Doña Clotilde estaba sentada en su mecedora, tejiendo. Bruja. Sabemos lo del sótano. Sabemos que está matando gente. Gritó doña Florinda. Doña Clotilde suspiró, dejando caer las agujas. ¡Ay, vecinos! Siempre tan dramáticos. ¿Sótano? ¿Están hablando del antiguo aljibe que tapamos con la fuente? Señor Barriga, con la voz quebrada, mostró la caja de las ofrendas y el monedero. ¿Y estas reliquias? ¿Y el profesor Girafales? Confiese, usted es la guardiana. Doña Clotilde se levantó, su figura esbelta a pesar de la edad. Caminó hacia un baúl de madera. Lo abrió. Yo soy una bruja. Pero mis artes son sencillas. Hago hechizos de amor, no de muerte. Sin embargo, sé que esta vecindad está enferma. Y conozco al guardián, aunque no sé quién es. Sacó del baúl un pergamino enrollado. Era un plano de la vecindad. El plano mostraba una red de túneles bajo los apartamentos. Y un símbolo en el centro de la cámara. Este lugar fue construido sobre un antiguo osario azteca. El guardián es alguien que alimenta al espíritu de este lugar. Lo mantiene contento con la alegoría, el sabor, la nobleza. La chilindrina vino a mi casa. Vio mi reflejo deformado en un espejo, ¿verdad, niña? Don Ramón asintió. El espejo es un portal psíquico. Muestra al guardián, no como es ahora, sino en el momento de su primer sacrificio. Cuando se mira, el guardián se ve como la persona más fea y despreciada, la bruja. Doña Clotilde miró a los tres, sus ojos limpios y claros. Yo no soy la guardiana. Solo soy la primera sospechosa. Y eso le conviene mucho a quien realmente está detrás de todo esto. La revelación de doña Clotilde cambió la dinámica. La sospecha se centró ahora en el único personaje que siempre parecía ausente, o demasiado normal. Ñoño o Popis, pero el enfoque en el horror sugería un adulto. La chilindrina, sin embargo, estaba convencida de que su padre se había unido al guardián por desesperación económica. En su paranoia, la chilindrina cometió el error de regresar sola al sótano. Quería encontrar pruebas para inculpar a don Ramón y así salvarlo de una condena, o culpar a doña Clotilde y vengarse de ella por el miedo que le había infundido. Llevaba consigo una navaja de bolsillo y la linterna. Al llegar a la cámara circular, encontró el altar de piedra limpio. La mancha de barro había sido barrida, los huesos retirados. El aire olía a incienso barato y limón, un intento patético de disfrazar el hedor metálico. Aquí no hay nada. Gritó, con la voz ahogada. Miró el pasillo de los dibujos infantiles.
había un nuevo dibujo, hecho con un material de color marrón rojizo que reconocía como la salsa de tomate de Doña Florinda. El dibujo era de una niña con gafas y 2 trenzas. La niña estaba de cabeza, con una soga al cuello. La Chilindrina sintió una opresión en el pecho. Entendió la advertencia. En ese instante, la pesada cortina de cuero se cerró de golpe tras ella, acompañada por el sonido de un cerrojo de hierro. Estaba atrapada. Gritó, pero el sótano estaba diseñado para silenciar cualquier ruido. Desde la oscuridad, una voz susurró, una voz que no era ni masculina ni femenina, sino algo neutro y meloso. No te vayas, Chilindrina. Todavía no has pagado tu alegoría. Aún necesito tus lágrimas. La Chilindrina vio una sombra moverse rápidamente por la cámara. No tenía una forma definida. Era una masa negra que se movía demasiado rápido. Intentó correr hacia el pasillo, pero la sombra la atrapó. El último sonido que salió de la Chilindrina no fue un grito, sino un chillido agudo, seguido por el desgarro de la ropa, y un golpe sordo contra el altar. En el patio, el chavo estaba sentado en su barril. Miró la fuente. Vio que el pedestal estaba mal colocado. Se acercó y vio la linterna de la Chilindrina en el suelo de tierra. No había rastro de su amiga. El aire, sin embargo, traía un olor fuerte y agridulce que el chavo reconocía. El olor a limón y lágrimas. El chavo regresó al barril. Estaba solo de nuevo. La vecindad había devorado a su única amiga. Señor Barriga y el mapa. La desaparición de la Chilindrina fue el punto de inflexión. No más acusaciones, no más bromas. La realidad del horror golpeó a la vecindad. El guardián no distinguía entre acusados y acusadores. Señor Barriga, consumido por la pérdida y el terror, regresó al sótano, esta vez con herramientas. Quería volar del lugar o, al menos, encontrar la salida. Junto a la Chilindrina, el chavo también había desaparecido, arrastrado por la búsqueda de su amiga. Señor Barriga entró al pasillo de los dibujos. El dibujo de la Chilindrina estaba allí, terminado. Siguió caminando. Al final del cuarto de los espejos rotos, notó que uno de los fragmentos del espejo no reflejaba la luz. La absorbía. Lo tocó. Era una plancha de metal oculta bajo un fino cristal. Detrás de ella, había un panel de piedra con un mapa grabado. El mapa mostraba toda la vecindad. Los túneles de abajo eran mucho más extensos de lo que doña Clotilde había revelado. Conectaban los sótanos de todas las casas, incluido el suyo. Pero había algo más importante. La cámara ritual estaba conectada a una tubería que iba directamente a la cocina de doña Florinda. La tubería. Gritó señor Barriga, dándose cuenta. La sangre, el residuo, todo era para ella. Ella ha estado usando los restos de las ofrendas en su cocina. Ella es la guardiana. Salió corriendo, subió las escaleras con una agilidad sorprendente para su tamaño, y se dirigió al apartamento 14. Doña Florinda estaba sentada en la cocina, bebiendo su café. Estaba sola. Florinda. Sé lo que hiciste. El sótano, el mapa, la Chilindrina. Tú has estado matando gente para tus recetas. Doña Florinda lo miró con los ojos vacíos. ¿Mis recetas? Señor Barriga, ¿de qué está hablando? ¿Mis recetas de café? La tubería. La cocina. El profesor Girafales. La Chilindrina. Señor Barriga se acercó a la mesa, buscando el libro o cualquier prueba. Doña Florinda se puso de pie, su expresión era de pura agonía. Yo no tengo la culpa de nada, señor Barriga. Solo quería que Kiko fuera el niño más listo y el más querido. ¿Tú crees que podría hacer daño a nadie? Yo lo que hago es café y tortas de jamón, si eso es lo único que me queda. Señor Barriga la miró, dándose cuenta de su error. Doña Florinda era egoísta y cruel, pero no una asesina ritual. Pero al mirar la nevera, vio un imán con una nota. La letra era púrpura, la misma que la del libro de las ofrendas. Florinda. Hoy necesito más que café. Necesito el fuego de la juventud. Vuelve al sótano. El chavo te espera. En ese momento, se escuchó un ruido ensordecedor desde abajo, como si toda la vecindad estuviera colapsando. El guardián ya había activado la trampa final. El estruendo fue la detonación de algo en las profundidades.
Un gas tóxico, el olor a almendras amargas intensificado 1.000.000 de veces, comenzó a subir por la fisura de la fuente. Doña Clotilde, alertada, salió de su casa con una máscara antigua y una jarra de agua bendita. Vio a señor Barriga y doña Florinda luchando por respirar. El guardián está quemando las pruebas. Vengan, síganme. Los tres descendieron de nuevo, cubriéndose la boca con trapos mojados. El gas era asfixiante y corrosivo. Llegaron al cuarto de los espejos rotos. La Chilindrina estaba allí. O lo que quedaba de ella. Estaba arrodillada, apoyada contra la pared. No había sangre visible, pero su rostro estaba pálido, y sus ojos, abiertos. Lo más espantoso era su cabello. Las 2 trenzas habían sido cortadas de cuajo, y en su lugar, su cabeza había sido afeitada por completo, con una pulcritud quirúrgica, salvo por una única, delgada línea de cabello que se extendía desde su frente hasta su nuca, como una costura. «Mi niña», gritó señor Barriga, a pesar de que no era su hija, el terror lo desbordó. Doña Clotilde se acercó. Su alma fue succionada, Florinda. Él tomó su alegoría. Sobre el único espejo intacto, había un nuevo dibujo. Un dibujo de una niña calva, con gafas, mirando el barril vacío. Pero doña Florinda no estaba mirando a la Chilindrina. Estaba mirando el rincón. Un rincón donde el guardián había dejado su última ofrenda. Había una pila de ceniza blanca. Y en la ceniza, un trozo de tela. Doña Florinda se acercó y lo tomó. Era un fragmento de una camisa. A rayas. Reconoció el patrón de inmediato. La camiseta del chavo. No era una camiseta nueva. Era la camiseta vieja, remendada. Pero lo que la hizo gritar fue lo que estaba unido al trozo de tela. Era una oreja humana, pequeña y arrugada por la humedad, con un pequeño lunar en el lóbulo. El chavo había sido la ofrenda final. El guardián había esperado a que el niño, el que había descubierto el sótano, estuviera solo, y lo había silenciado. Y había dejado solo una pequeña parte de él, como una burla. Doña Florinda cayó de rodillas, el fragmento de oreja y tela en su mano. Su terror se transformó en una rabia helada. Don Ramón. Don Ramón. Tú tienes que saber algo. Él te odiaba. Seguro que fue tu cómplice. Gritó, su voz desgarrada. Pero don Ramón no estaba allí. Estaba en la cima, esperando. Los 3 sobrevivientes, doña Florinda, señor Barriga y doña Clotilde, subieron a la desesperada. Doña Clotilde llevaba la máscara antigás, señor Barriga, un palo de escoba roto, y doña Florinda, el pedazo de oreja envuelto en su pañuelo. Al salir, la vecindad estaba envuelta en una niebla amarillenta y densa. El olor a gas era nauseabundo. Vieron a don Ramón. Estaba sentado en su silla, en el centro del patio, mirando la fuente. Estaba más delgado, con el rostro hundido, pero tranquilo. Don Ramón. El guardián mató a la Chilindrina y al chavo. Tienes que ayudar. Gritó doña Florinda. Don Ramón se levantó lentamente. Tenía un aire de resignación mortal. Ya es tarde, Florinda. La Chilindrina y el chavo están en paz. Yo me quedaré a esperar la mía. Pero no era don Ramón el que daba miedo. Detrás de él, en la sombra del apartamento 8, se movía la figura alta y delgada que la Chilindrina había visto. No era doña Clotilde. Era el profesor Girafales. Salió de la sombra, impecable, con su traje gris y su corbata de moño. Llevaba en la mano, no flores, sino un pizarrón de tiza pequeño y de mano. Profesor Girafales. Pensamos que estabas muerto. Exclamó señor Barriga, aliviado por un instante. ¿Muerto? No, señor Barriga. Solo estaba, ausente. Tuve que poner orden en mi aula. Siempre me ha gustado el orden, ¿sabe? Y esta vecindad, con su suciedad, sus ruidos, y sus constantes interrupciones, era un caos intolerable. El profesor Girafales no estaba sonriendo. Su rostro, generalmente amable, era una máscara de absoluta y aterradora calma. Sus ojos, detrás de los lentes, eran fríos y sin emoción. ¿Qué estás diciendo, profesor?, preguntó doña Florinda, sintiendo como el horror se cerraba sobre ella.
Digo, Florinda, continuó él, con su voz de maestro, clara y resonante, que esta vecindad era un experimento sociológico que se salió de control. El señor Barriga nunca debió permitir que la escoria se mezclara con la nobleza. Los niños eran una plaga de ruido y estupidez. El chavo, el peor de todos. Un hoyo negro de inanidad. Se acercó a don Ramón. Don Ramón fue mi cómplice silencioso. Él sabía que el sótano era un lugar de sacrificio. Él era mi limpiador. Lo dejé en paz a cambio de su silencio. Pero ya no lo necesito. El profesor Girafales levantó el pizarrón. No había tiza. En su lugar, el pizarrón estaba manchado con el mismo líquido púrpura que había marcado el balón de Kiko, y había una única palabra escrita en el centro, con letra elegante. Finis. Capítulo 13. La revelación del guardián. El profesor Girafales, el hombre que encarnaba la educación, la cortesía y el amor platónico, era el guardián. El personaje menos esperado, aquel que siempre venía con un ramo de flores y decía ta. Antes de sucumbir a la ira, era el motor del horror. Pero, ¿por qué, profesor? Tartamudeó doña Florinda, su voz apenas un hilo. El profesor Girafales suspiró, como un maestro cansado de la ignorancia de sus alumnos. Ustedes nunca lo entendieron. La vecindad es una prisión psíquica. Cada vez que yo venía, intentaba traer belleza y orden. Pero el caos, el hambre, la estupidez del chavo, la chilindrina, Kiko, rompían la atmósfera. Yo tuve que alimentar el espíritu oscuro del osario para que mantuviera la separación de clases. Señaló a don Ramón. Él me odiaba. Él era mi recordatorio de la escoria. Por eso, él tenía que pagar, pero en silencio. ¿El aljibe? Preguntó doña Clotilde, levantando su máscara. El aljibe es mi cámara de arte. Cada víctima era una lección. El profesor Girafales tenía que irse, porque su nobleza era lo que le faltaba a este lugar para ser perfecto. La esposa de señor Barriga, su fidelidad. Yo las tomé para estabilizar la vecindad, para que la miseria fuera perfecta y ordenada. El pizarrón vibró en su mano. Y el chavo, el hambre y la inocencia pura. Era la ofrenda más poderosa. Cuando él murió, este lugar se estabilizó. Señor Barriga, su esposa fue mi primer gran éxito. Señor Barriga, que había estado inmóvil, atacó con el palo de escoba. Maldito infeliz. Tú mataste a mi esposa. El profesor Girafales no se movió. Simplemente inclinó la cabeza. El pizarrón se encendió con un brillo carmesí. Un sonido de tiza chirriante, insoportable, llenó el aire. El pizarrón se convirtió en un escudo. El palo de escoba golpeó el pizarrón y rebotó, rompiéndose en la mano de señor Barriga. El maestro no había usado fuerza física, sino el poder psíquico del orden. El profesor Girafales dio un paso al frente, alzando una mano. Silencio. Ahora es el momento de la lección final. Los elementos perturbadores deben ser eliminados. Miró a doña Florinda. Florinda. Siempre tan digna, tan ignorante. Tu amor era la única cosa que me molestaba. Pero ya no tienes a Kiko. Él está esperando la limpieza final en el barril. Doña Florinda se tambaleó. Mi Kiko. ¿Qué le hiciste? Le quité la alegría, Florinda. Ahora es solo un caparazón. La vecindad necesita silencio. Y tú, madre protectora, serás el último pago. El profesor Girafales, con la locura grabada en su rostro, se acercó a doña Florinda. Doña Clotilde gritó, lanzando el agua bendita. En el nombre de Dios, detente, guardián. El agua golpeó el pizarrón. La reacción fue violenta. El pizarrón emitió un gemido sordo y un chorro de gas púrpura, más espeso que el anterior, salió disparado hacia doña Clotilde. La bruja del 71 cayó, ahogándose. La máscara de gas no pudo protegerla de la toxina concentrada. Doña Florinda, viendo la muerte de doña Clotilde, sintió una rabia que trascendía el miedo. Recordó los golpes al chavo, las burlas a don Ramón, la protección ciega a Kiko. Y ahora, todo eso era un instrumento en manos de un psicópata. Se lanzó contra el profesor Girafales, no con un golpe, sino aferrándose al pizarrón. Asesino. Ta.
Gritó, imitando la frase icónica del maestro, pero con una burla llena de odio. El profesor Girafales gritó de rabia. No te rías de mi nobleza. Quítame tus manos sucias. La lucha fue corta. El profesor Girafales usó la esquina del pizarrón y golpeó a doña Florinda en la sien. Cayó al suelo, inconsciente. Señor Barriga, viendo a doña Florinda inmovilizada, se rindió. El profesor Girafales lo miró. Tú, señor Barriga, eres la perfección de la avaricia. Eres el único que queda para dar testimonio. La vecindad se queda en tus manos. Está limpia. Ordenada. Pero la renta se te cobrará, con tu paz mental. El profesor Girafales se dio la vuelta. Regresó al sótano, desapareciendo por la fisura, el pizarrón carmesí brillando como un faro infernal. Señor Barriga se quedó solo. En el patio, don Ramón seguía sentado, quieto, los ojos abiertos, su cuerpo vacío, consumido por el gas y la culpa. Al día siguiente, cuando las autoridades entraron a la vecindad, encontraron la escena de un desastre químico. Señor Barriga estaba en el patio, solo, intentando borrar la mancha oscura de la fuente con su maletín. La vecindad fue clausurada. La historia oficial. Un escape de gas por un antiguo aljibe. Señor Barriga nunca volvió a cobrar una renta. Se sentaba en su oficina, solo, sintiendo el frío en su pecho. El fantasma de su esposa, del chavo, del profesor Girafales, de todos, lo atormentaba. Y a veces, en el silencio de la noche, señor Barriga juraba escuchar, proveniente de la vecindad abandonada, el sonido de una tiza que raspaba un pizarrón. Un sonido que significaba la limpieza. Y luego, una risa seca, elegante y terriblemente educada. El orden había llegado. La vecindad estaba en silencio. Un silencio eterno y espeluznante.